Aquí tenemos un control de integrales que vamos a resolver. Nuestra primera integral es una típica integral que se resuelve por partes. Tenemos la integral de x por el logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Y eso vale un punto. Vamos a recordar una pequeña regla mnemotécnica. Esa palabra que estoy escribiendo ahí, alpes, significa que debemos elegir cuidadosamente quién es u y quién es diferencial de v, para poder aplicar aquella fórmula de un día vi a un soldadito vestido de uniforme. Lo que significa que, en primer lugar, la prioridad lo tienen los arcosenos y arcotangentes, y en segundo lugar los logaritmos. Y aquí tenemos un logaritmo. X por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Pues muy bien, como u elegimos el logaritmo. El logaritmo neperiano de x, cuya diferencial de u evidentemente sería 1 partido de x por diferencial de x. ¿Quién es diferencial de v? Pues lo que no he elegido, así que sería x por diferencial de x. Para saber quién es v solo tengo que hacer la integral de x diferencial de x, una integral sencilla. La integral de x sería x elevado al cuadrado partido por 2. Ya tengo elegido u, ya tengo elegido v, ahora solo me queda aplicar la fórmula. Y a la hora de aplicar la fórmula, este producto cruzado, u por v, menos la integral de v por diferencial de u. Aplicamos nuestra fórmula. Si aplicamos nuestra fórmula tendremos u por v, x cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, x cuadrado partido por 2 por 1 partido de x por diferencial de x. Claro que ahí podemos simplificar. El cuadrado se nos iría con la x que está en el denominador, y ese un medio que tenemos ahí podemos sacarlo fuera del signo de integración, puesto que es una constante. Así que lo que nos queda por resolver es la integral de x diferencial de x, una integral potencial x elevado a 1, es decir, x elevado a 1 más 1, m más 1, partido por 1 más 1. O sea que esto va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado por el logaritmo neperiano de x partido por 2, u por v, menos, si multiplicamos esa expresión que está ahí, x cuadrado partido por 4 más la constante. Ya tenemos resuelta nuestra integral. Y esta quizás sea la más difícil de las que te propuse, porque la siguiente es muy sencilla. Es la de integral de x partido por x elevado al cuadrado más 3. Y vale medio punto, por algo será. Es que en el numerador casi está la derivada de lo que está en el denominador, pero si no lo ves claro, vamos a hacer un cambio de variable. Pongamos que u es x al cuadrado más 3. Obviamente, diferencial de u será 2x por diferencial de x. Casi lo tenemos, ¿no? Nos hace falta un 2. Así que tranquilamente, después de recurrir a nuestro cambio de variable, multiplicamos por 2 en el numerador y dividimos por 2 fuera. Con lo cual, lo que tienes en el numerador es justo la derivada de lo que está en el denominador. O sea que ahí, recurriendo al cambio de variable, lo que tendríamos sería diferencial de u partido por u. O sea, u' partido por u, a las claras. Es decir, esto será un medio del logaritmo neperiano de u, puesto que arriba tengo la derivada de lo que está debajo. Si cambio la u por su correspondiente valor, me quedaría un medio por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 3 más una cierta constante. Resuelto. Siempre que arriba en el numerador tenga prácticamente la derivada del denominador, debemos suponer que por ahí debe haber un logaritmo neperiano. Y la tercera integral es casi la arcotangente. Abajo aparece x cuadrado más 5. Pero vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Porque la derivada de la arcotangente era 1 partido de x cuadrado más 1. Ese 5 no aparecía. Nuestro cambio de variable va a ser que x sea raíz de 5 por t. Con lo cual, evidentemente, diferencial de x será raíz de 5 por diferencial de t. Vamos a ubicar las cosas en su sitio. Y si ubicamos las cosas en su sitio, ese 6 lo podemos sacar fuera y tendríamos 6 por la integral de 1 partido de raíz de 5t elevado al cuadrado. Ahora verás por qué hemos recurrido a ese raíz de 5 más 5. Y todo eso por raíz de 5 diferencial de t. Bueno, sacamos esa raíz de 5 fuera y aquí lo que tenemos es 1 partido, raíz de 5 elevado al cuadrado es 5. Es decir, esto sería 5t al cuadrado más 5, de donde evidentemente puedo sacar el 5 factor común del denominador. Y si sacamos el 5 factor común y de paso lo sacamos fuera, recuerda que estaba dividiendo, por eso aparece 6 raíces de 5 partido por 5, multiplicado por la integral de 1 partido de t al cuadrado más 1. Y eso es directamente la arcotangente de t. Así que nuestra integral quedaría 6 raíces de 5 partido por 5
por la arcotangente de t. Claro que debería saber quién es t y eso lo saco de la expresión anterior. Y si yo despejara t, evidentemente t sería igual a x partido de raíz de 5. Así que voy a borrar esa t y voy a escribir x partido de raíz de 5. Si a eso le sumo la constante, acabamos de resolver nuestra integral indefinida. No sé exactamente por qué la última integral de esa primera fila, de los ejercicios que te propuse, siempre les traba aquello de que aparezca una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta. Pero si interpretamos correctamente lo que está escrito ahí, tampoco tenemos una integral excesivamente compleja. Lo que sí es cierto es que 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo. Y eso me facilita un poco las cosas. Porque ese 2 elevado al cubo lo puedo sacar fuera del radical. Y si lo saco fuera del radical, saldría como 2. Y por supuesto, ese 2 lo puedo sacar fuera del signo integral. Así que ahí lo que tengo es 2 por la integral de la raíz cúbica de x a la cuarta diferencial de x. Si transformo esto en una función potencial, todavía es mucho más sencillo. Al final lo que tengo es x elevado a m. En nuestro caso, x elevado a 4 tercios diferencial de x. Así que el 2 que tenía fuera, multiplicado por x elevado a m más 1, es decir, 4 tercios más 1, partido a su vez de m más 1, 4 tercios más 1. Efectuando los cálculos, es decir, haciendo esa suma de fracciones, al final lo que tengo es x elevado a 7 tercios partido de 7 tercios. Ese 3 del denominador, de la fracción del denominador, pasaría a multiplicar directamente al 2, con lo cual al final tengo 6 por la raíz cúbica de x elevado a 7, partido por 7, más una cierta constante. Y se nos acabó el ejercicio. Aquí teníamos 3 puntos. Los siguientes 2 puntos, en realidad, yo creo que incluso es mucho más fácil que lo que hemos hecho hasta ahora. Se trata de calcular el valor de la integral definida que va desde 1 hasta e del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Primero resolvemos tranquilamente esto por partes. Hacemos la integral indefinida. Y si u es el logaritmo neperiano de x, diferencial de u no es otra cosa que 1 partido por x por diferencial de x. ¿Quién será diferencial de v? Pues lo que queda, es decir, diferencial de x, con lo cual, evidentemente, v es igual a x. Aplico la fórmula. Tendríamos u por v, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por diferencial de u. Y vamos a escribirlo, menos la integral de x por 1 partido de x diferencial de x. Claro que esa x que está en el numerador se me iría con la x que tengo en el denominador, y solo me queda un 1. Es decir, me queda la integral de diferencial de x, que obviamente es x. Así que tenemos resuelta nuestra integral indefinida. Sería x por el logaritmo neperiano de x menos x más una constante. Pero a los efectos, a nosotros la constante no nos interesa, porque nosotros lo que queremos es resolver la integral que va desde 1 hasta e, es decir, la integral definida del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Pues aplicamos la regla de Barrow sobre el resultado anterior, sobre la integral que obtuvimos. Es decir, x logaritmo neperiano de x menos x evaluado desde 1 hasta e. Esto consiste en sustituir, meterlo en un paréntesis, por el límite superior, ahí lo estamos metiendo dentro del paréntesis, y por otra parte restarle la misma operación, pero evaluada en 1. Y si lo hacemos de esta forma, solo tendremos que observar un poco. El logaritmo neperiano de e vale 1, con lo cual ahí tenemos e menos e, y e menos e evidentemente es 0. De otra parte, en el segundo paréntesis tenemos el logaritmo neperiano de 1 que es 0. 0 por 1 es 0 y ahí tenemos menos 1. Menos 1, es decir, 1 positivo. De todas maneras, al tratarse de un área, siempre tenemos que tomar el valor positivo, es decir, el valor absoluto. La solución, por tanto, es una unidad al cuadrado. 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, lo que corresponda según el ejercicio que nos plantee. Y hemos resuelto nuestra integral definida, con lo cual ya tenemos un 5. Pero vamos a por el siguiente. Se calcula el área delimitada entre la curva x al cubo menos 1 y la recta y igual a 4x menos 1. ¿Cómo se resuelve esto? Pues primero calculando los puntos de corte, donde se cortan la recta y esa curva que es x al cubo menos 1. Para ello planteamos un sistema. Y una vez planteado el sistema, nos encontramos con esta ecuación. X al cubo menos 1 es igual a 4x menos 1. He igualado los segundos miembros. Ese 1
y ese otro 1 desaparecen. Con lo cual tengo una ecuación muy sencilla, x elevado al cubo menos 4x igual a 0. Si de esa ecuación saco factor común la x, nos va a quedar un producto que es el siguiente, x por x elevado al cuadrado menos 4 igual a 0. Con lo que obviamente cada uno de esos factores podría ser 0, es decir, por una parte tenemos una solución trivial que es x igual a 0 y la otra solución que sale de la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0. Despejamos y evidentemente sería x igual a más menos 2. Espera, tengo 3 puntos de corte. Un punto que sería el 0 que queda en medio, un punto que queda a la derecha que sería el 2 y un punto que queda a la izquierda del 0 que sería el menos 2. En realidad esto significa que tengo que calcular dos áreas distintas y luego cuando tenga los resultados voy a sumarlas. La integral que tengo que resolver sería la integral que va desde menos 2 hasta 0, en uno de los casos, es decir, la primera integral de la diferencia entre las dos funciones, es decir, de x al cubo menos 1 menos 4x menos 1 diferencial de x. Entonces sería, vamos a llamarla y sub 1. Y sub 2, la otra integral sería el otro pedacito, el que va desde 0 hasta 2, de lo mismo, de x al cubo menos 1 menos 4x menos 1 entre paréntesis diferencial de x. Solo tenemos que coger y operar dentro del signo integral y vamos a tener una integral potencial bastante sencilla, la integral de un polinomio. Una de las cosas más fáciles que podemos hacer. Así que me quedaría x al cubo menos 4x diferencial de x. Y eso sería evaluarlo aplicando la regla de Barrow entre menos 2 y 0 de x a la cuarta partido por 4 menos 4x al cuadrado partido por 2. Desde menos 2 hasta 0. Y lo mismo con el segundo tramo, es decir, el que va desde 0 hasta 2. Como la integral es la misma, obviamente escribo lo mismo. X a la cuarta partido por 4 menos 2x al cuadrado. Es que ese menos 2x al cuadrado va de que 4 entre 2 son 2 y simplifiqué antes. Si sustituyo en la primera, tendríamos que al sustituir por 0 el extremo superior me daría 0. Y al sustituir por el extremo inferior tendría menos 2 elevado a la cuarta, que son 16 positivo entre 4. 16 entre 4 son 4. Y por otra parte, 4x al cuadrado partido por 2, que son 8. 4 menos 8 son menos 4. Recuerda que al final tomaré el valor positivo. No hemos representado la función, pero la función tiene una cierta simetría. Lo que hace, una cierta simetría no, tiene una simetría como una casa. Lo que hace que los dos resultados me tengan que dar lo mismo. Ahora estoy operando en el segundo caso y volveré a obtener menos 4. Pero cuando hayamos obtenido los dos valores, tenemos que ser muy precavidos, porque en realidad las áreas son siempre positivas. Luego voy a tomar el valor absoluto de los resultados que he obtenido. Ese menos 4 pasaría a ser un 4 y el otro menos 4 pasaría a ser un 4. Y 4 más 4, lo descubrieron el otro día en la NASA, es 8. Así que tenemos 8 unidades al cuadrado. Resuelto nuestro ejercicio. Y esta sería la pinta que tendría mi función atravesada por la recta y igual a 4x menos 1. Pero bueno, vamos a rematar la jugada. Ahí tenemos otros 3 puntos, con lo cual ya tendríamos el 10 si somos capaces de resolverlo. Y la verdad es que pusimos unas integrales bastante sencillas, porque esto es más de lo mismo. Tenemos la integral de 1 partido de 3x menos 1. Ojo, que arriba está prácticamente la derivada de lo que está debajo. Además, si vale medio punto es que esto debe ser fácil. Evidentemente la derivada de 3x menos 1 es 3. Luego, ¿qué tal si ponemos un 3 ahí a condición de que sacamos el efecto de ese 3 dividiendo por fuera? Esto no tiene vuelta de hoja. Sería un tercio por el logaritmo neperiano de 3x menos 1 más una cierta constante. La otra integral se parece, pero no es lo mismo. Tenemos la integral de 1 partido de x más x logaritmo neperiano de x. Ese x, que está en el denominador en los dos sumandos, podríamos intentar sacarlo factor común, con lo cual nos quedaría 1 partido de x por 1 partido de 1 más logaritmo neperiano de x. Ojo, 1 más logaritmo neperiano de x, su derivada, como la derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, me da indicio
de qué es lo que tengo que hacer. Porque si recurriéramos a un cambio de variable que no es del todo necesario y llamáramos u a 1 más el logaritmo neperiano de x, diferencial de u sería justamente 1 partido por x diferencial de x. Lo tenemos todo. Es decir, por una parte tenemos 1 partido de x diferencial de x, que es mi diferencial de u, y de otra parte tenemos u en el denominador de esa expresión, que es 1 más logaritmo neperiano de x. O sea que esto es u' partido por u. ¡Hala! Entonces sí que es lo mismo que la integral que hicimos anterior. Es muy similar. Al final tenemos la integral de diferencial de u partido por u, o lo que es lo mismo, u' partido por u, con lo cual esto es el logaritmo neperiano de u más una constante. Claro que u, nosotros dijimos que no era otra cosa que 1 más el logaritmo neperiano de x, con lo cual queda logaritmo neperiano de 1 más logaritmo neperiano de x más la constante. Resuelto. Vamos a por otra. Vamos, por ejemplo, a por esa que pone 2x partido de 1 más x a la cuarta. Vale, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Eso no es lo que está en el numerador. Pero claro, si x a la cuarta lo transformáramos, en realidad x a la cuarta es x al cuadrado elevado a su vez al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado sí que es 2x. Y esto me recuerda a mí al arco tangente. Vamos a hacer el cambio de variable de todas formas. Si llamáramos a x al cuadrado t, diferencial de x sería 2x diferencial de x. Hacer el cambio de variable me deja las cosas mucho más claras. 2x diferencial de x sería diferencial de t. Y en el denominador me quedaría 1 más t elevado al cuadrado. ¡Hala! Eso es la arcotangente directamente de t. Claro que como dijimos que t era x al cuadrado, entonces en realidad estamos hablando de la arcotangente de x al cuadrado más una cierta constante. Y el último ejercicio es un punto regalado. Integral del coseno de x partido de 1 más el seno al cuadrado de x. La derivada del seno es el coseno. Con lo cual, en realidad, con cambio de variable o sin él, aquí tengo la arcotangente. Vuelvo a tener la arcotangente. Pongamos que t es el seno de x. Entonces, diferencial de t sería el coseno de x diferencial de x. Lo podríamos hacer sin el cambio de variable, pero la verdad es que yo creo que esto les puede ayudar bastante. Al final tengo diferencial de t partido de 1 más t al cuadrado, y esto no tiene vuelta de hoja. Aquí estamos de nuevo ante la arcotangente, claro que de t. Y si deshacemos el cambio de variable, considerando que t no es otra cosa que el seno de x, tendremos la arcotangente del seno de x. Y hemos liquidado nuestra propuesta de control. Nos vemos en el siguiente vídeo.